Eso, ahí estamos activando en vivo, tanto en Instagram como en TikTok. Bueno, estamos emitiendo el primer live del año realmente sobre diagnósticos e intervención en aprendizaje. Vamos a esperar un poquito como para que se vayan uniendo los seguidores, tanto en TikTok como en Instagram. Bien, ahí estamos, ya estamos con algunos saludos. Bueno, realmente la motivación, para los que no conocen, yo estoy en Ecuador. Soy la doctora Cecilia Aguilar, soy especialista en neurología infantil, y la idea pues es ir hablando un poquito sobre la intervención y el diagnóstico en trastornos de aprendizaje. Hablamos mucho en neurología infantil, en la parte de intervención sobre neurodivergencias en TDAH, neurodivergencias en autismo, en retrasos del lenguaje. Y la idea de este live es hablar un poquito sobre diagnóstico e intervención. ¿Por qué? Porque el tema, en esta época en mi país estamos ya en cierre escolar en el ciclo Costa. Entonces muchos de nuestros niños están terminando como que el año escolar, y muchas veces otros grupos están más bien preparándose como que para el inicio escolar, que en el ciclo Costa arranca alrededor de mayo. Entonces ahí muchos padres comienzan a acudir a la consulta en relación a preguntar un poco sobre el diagnóstico, ¿tá? ¿Cuál es la importancia del diagnóstico? ¿Por qué es importante llegar a un diagnóstico, no solamente para la escuela, sino también para el tema de rehabilitación? Muchos saludos, sí, tengo algunos saludos ya tanto en TikTok como en Instagram. Me van poniendo también, por ejemplo, de qué país son. Yo sé que hay muchos seguidores que no son de Ecuador, de algunos países de Latinoamérica, entonces es importante como para saber de qué países estamos conectando. Aunque es una realidad importante igual el tema del diagnóstico e intervención en diferentes lugares. Bueno, lo que conversaba sobre el tema del diagnóstico, porque es importante llegar con un diagnóstico, por ejemplo, al ingreso escolar. Porque es diferente la intervención que hacemos o el apoyo que hacemos, por ejemplo, en un niño con un diagnóstico de autismo, ¿tá? En donde las mallas curriculares, las adaptaciones dentro de la escuela son diferentes que, por ejemplo, un niño que tiene con diagnóstico de TDAH o que tiene, por ejemplo, problemas de aprendizaje específicos como problemas en la lectoescritura, dislexias. Entonces es diferente la intervención que se tiene. Entonces me pasa, por ejemplo, el día de ayer justo estuve terminando la parte diagnóstica de un par de hermanos. Y es importante lo que voy a contar, porque es muy diferente lo que por ahí va a pasar con el segundo niño que con lo que pasó con el primer niño, ¿no? El niño más grande es un niño de 11 años que ya tiene muchas dificultades en la escuela a nivel de lectoescritura, de aprendizaje, de cálculo, de discalculia, porque no tuvo una intervención desde más chico. Presentó, por ejemplo, antecedentes de problemas de lenguaje no intervenidos, y ahora a la edad de 11 años tiene muchos tropiezos escolares. Tener tropiezos escolares no es solamente no lograr avanzar en lectoescritura, sino que ya en los años escolares, una vez que se aprende a leer, tienen que avanzar rápidamente en los diferentes procesos de razonamiento. Entonces, si nos atrasamos en los procesos básicos iniciales del aprendizaje, es difícil poder avanzar en el aprendizaje posterior. Entonces, por ejemplo, uno de estos hermanos, ya con 11 años, llega al diagnóstico de una dislexia bastante severa, con un componente que ya está afectando, por ejemplo, el cálculo matemático. Su hermano menor, el hermanito, que apenas tiene 6 años, acude por problemas de conducta y un retraso de lenguaje importante. ¿Qué es lo que va a pasar? El niño de 11 años va a empezar con apoyo pedagógico, pero es muy probable que el niño pequeño, el de 6 años, logre un rendimiento mejor, una recuperación más rápida que su hermano, porque un niño de 6 años logra realmente avanzar bastante bien en relación al aprendizaje de forma más rápida que, por ejemplo, un niño más grande. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La intervención temprana, el abordaje temprano es importante. Entonces, si nosotros llegamos a la escuela ya con un diagnóstico, eso nos sirve para hacer planificación curricular, para hacer diagnóstico, para hacer acompañamiento en el aula. Hay niños pequeños que, por ejemplo, tienen o que necesitan apoyos un poco más importantes, como el acompañamiento de maestro sombra, los acompañantes terapéuticos. Entonces es importante que el apoyo sea desde el inicio, ¿no? Es importante hablar un poquito sobre cómo es la intervención. ¿A qué me refiero? Muchos padres me preguntan por qué. Perdón, un ratito, justo me están haciendo unas preguntas en Instagram para poder ver.
Ya, sí, sobre el tema de redes neuronales. ¿Por qué hablo tanto sobre el tema de redes neuronales? Las redes neuronales o la plasticidad neuronal es esta capacidad de ir uniendo redes gracias al entrenamiento. Por ejemplo, algo muy común, una comparación que hago muy frecuente, por ejemplo, en el consultorio es el tema del idioma. ¿Qué pasa con el idioma? Tú quieres enseñar un segundo idioma a un niño. Tú lo expones no solamente a cursos, a videos, a música, a una constante interacción con un segundo idioma y el niño va a ir aprendiendo con facilidad este segundo idioma. Pero ¿qué pasa si solamente recibe una clase de vez en cuando, un sábado o por ahí una vez por semana, una hora, pero no lo aplica en su día a día? Esa incorporación del lenguaje va a ser más lento. Lo mismo pasa con la recuperación en la rehabilitación. ¿Qué significa esto? Muchos padres me preguntan cuántas veces por semana tengo que ir a rehabilitación, qué tanta terapia necesita y por cuánto tiempo va a necesitar. Y la respuesta es, mientras más intensa sea la rehabilitación, mientras más intensa y más frecuente sea la rehabilitación, van a ser mejores las respuestas. Y si la familia se involucra en la rehabilitación, por ejemplo, en un trastorno del lenguaje, es más importante la rehabilitación, más rápida es la rehabilitación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el músculo. Existe una comparación bastante común. ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, que pasa por una enfermedad muy importante, que pierde masa muscular, que está enferma, que está en cama mucho tiempo? Cuando tiene que volver a pararse, a hacer ejercicio, pues va a tener que comenzar a moverse, a hacer terapia para poder rehabilitarse. Esa rehabilitación va a ser mejor si más frecuente es, si más rápido se interviene. Entonces, lo mismo pasa con las terapias de lenguaje, con la terapia ocupacional, con la terapia sensorial. Mientras más es la intervención y mientras más pronto es, mejores resultados vamos a tener. Obviamente eso no significa que, por ejemplo, un adolescente no puede recuperarse. Claro que puede recuperarse. Existen muchas habilidades que pueden incorporarse siendo grandes, pero no con la misma velocidad que lo puede hacer, por ejemplo, un niño más pequeño. ¿Está bien? Otra de las cosas que muchas veces me suelen preguntar, sí, muchos saludos, tengo algunos saludos, por ejemplo, de Dariana, tengo saludos de Perú, tengo saludos de República Dominicana, muchos saludos, ya veo que es de algunas partes de algunos países, mira, en Instagram. Bien. Bueno, Eric me pregunta, por ejemplo, si un niño de 3 años señala con sus dedos cuando quiere algo, dice unas palabras, ¿podría ser autismo? Y realmente siempre, o al menos los que me siguen, saben de que siempre digo una frase: una golondrina no hace verano. Con un solo síntoma no se puede hacer diagnóstico. El diagnóstico de autismo es clínico, es verdad, existen ciertos criterios muy puntuales que uno observa, pero solamente por el retraso del lenguaje no podemos categorizar un autismo. Tienen que existir otros criterios, por ejemplo, el tema del contacto visual, la parte sensorial, este tema de intereses restringidos, como que seas muy con hiperfijaciones o hiperfocos con temas. Por ejemplo, la clásica son los juegos estereotipados, el apilamiento, el seguimiento de ruedas, el poco contacto con otras personas. Entonces, los criterios en autismo son varios, no solamente con retraso de lenguaje, ¿okay? Y hay muchos niños con retraso de lenguaje que pueden tener muy buena intención en comunicación y no ser autistas. Pero ¿por qué existe, por ejemplo, en la consulta? Aquí hay otra pregunta similar a esta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no se interviene? Hay mucha gente que te dice en el consultorio, bueno, pero mi tío habló súper tarde y no pasó nada. Y realmente yo siempre hago en broma y digo, bueno, habría que evaluar realmente cómo fue el impacto académico en la escuela, cómo fue el impacto académico en el colegio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lenguaje es la estructura más importante del desarrollo cerebral. El lenguaje es lo que le permite generar atención, generar memoria, es lo que te permite comunicar, por ejemplo, una frustración, un problema conductual. El lenguaje es la estructura más importante. Entonces, si no existe un lenguaje acorde, obviamente van a existir un retraso en las otras estructuras, ¿no? Que si es muy pequeño te puede interferir conducta, por ejemplo, al no poder comunicarte, te puedes frustrar, enojar muchísimo y eso ser entendido como un problema de conducta cuando realmente el problema sigue siendo el tema del lenguaje. A ver, vamos a seguir con algunas preguntas, varias. ¿Las terapias son convenientes empezar todas juntas o empezar de a una que va asimilando? Esto varía mucho. O sea, hay niños que
primero, las terapias no son iguales para todos, y eso incluso teniendo el mismo diagnóstico. Tú puedes tener, por ejemplo, un niño con TDAH, que los TDAH también pueden tener una gran variabilidad, un niño con TDAH, pero que este niño con TDAH tiene muchos problemas sensoriales, es decir, que le fastidia el ruido, las texturas, los problemas tipo con ruido, que eso le interfiere su concentración. Por ahí en ese niño puntual toca trabajar un poco más de terapia ocupacional, un poco más de sensorial, como para poder adaptarse a la terapia de forma correcta. Entonces, quizá ahí es necesario primero trabajar un tiempo hasta que logremos superar esta barrera sensorial. Y en cambio hay niños que pueden tolerar al mismo tiempo pedagogía, lenguaje y sensorial sin mayor interferencia. Entonces, eso realmente esa evaluación es algo individual, ¿no? Pero lo que sí, pues mientras más pronto mejor. Y es importante el tema del buen diagnóstico, que eso, por ejemplo, me pasaba con esta pareja de niños que les comentaba. Un niño de 11 años, este niño de 11 años previamente, no tenía el diagnóstico de trastornos de aprendizaje. ¿Cómo hubiera sido la intervención de este niño si este niño hubiese tenido un diagnóstico, por ejemplo, a los 6, 7 años? ¿Cómo hubiese impactado una buena intervención en pedagogía en este niño? Es probable que a la edad de 11 años ya no hubiese tenido las interferencias que tiene. Entonces, en este caso, el tiempo sí es importante y nos marca mucho el tema de terreno, ¿no? Buenas noches. Para un niño con autismo y epilepsia es necesario su dieta sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Madre, este tipo de cosas, en autismo hay muchos mitos, ¿no? Los que me siguen en redes saben que yo hablo mucho sobre la individualidad de los tratamientos y de los diagnósticos. Por ser autistas, solo por tener el diagnóstico, no significa que tenemos que quitarle azúcar, leche, todas las cosas dentro de la dieta. Lo que sí todos tenemos como que un equilibrio es en relación a los azúcares refinados. Es decir, obviamente, si un niño no tiene lenguaje, y eso no aplica solo al autismo. Si un niño es hiperactivo, no tiene mucho lenguaje, se frustra con facilidad, pues obviamente no le vamos a dar una bomba de azúcar porque lo vas a tener con una hiperactividad difícil de poder controlar, ¿ok? Pero no significa que por el diagnóstico de autismo tienes que quitarle caseínas, gluten, leche, ¿ok? Eso es algo muy individual y la mayoría de los niños no lo necesitan, solamente en aquellos que tienen intolerancia específica a estos componentes, ¿no? Voy a pasar a TikTok porque tengo algunas. Doctora, mi hija sufre de hipoglicemia y eso trajo un retraso en el desarrollo. Bueno, existen algo que se llaman enfermedades metabólicas. Las enfermedades o los errores innatos del metabolismo son un grupo de enfermedades que pueden generar desde el nacimiento o incluso en los primeros años de vida problemas en el metabolismo del azúcar, de la grasa. Y eso sí puede generar muchos problemas, entre ellos convulsiones, retrasos. Hay algunas, como la fenilcetonuria, que se diagnostica, por ejemplo, en los paneles, en las pruebas de talón al nacimiento, pero la mayoría de este tipo de enfermedades no se diagnostican en las pruebas del talón, entonces, en las que hacemos clásicamente en el ministerio. Por ejemplo, en Ecuador solo se hacen 4, entonces no tenemos como que diagnóstico temprano de ello, pero sí te puede generar un retraso en el desarrollo. Vamos a ir viendo otra. Hola Doc, ¿qué opina mi hija de 3 años tomar ipripazol y risperidona? Es mucho para su edad por crisis. Ya, a ver, ¿qué pasa con los ansiolíticos? Los medicamentos como risperidona, aripiprazol son medicamentos para bajar la ansiedad. No hay que satanizarlos en el hecho de que hacen mal o hacen bien. Realmente se utilizan de acuerdo a casos muy puntuales. Si es que el nivel de interferencia o crisis sensoriales son tan severos que no te permite acudir a terapia, que no te permite tener una exposición, por ejemplo, a una escuela, a un centro de terapia, o existe un nivel de agresividad muy alto, pues muchas veces toca usar. Pero sí hay que tener los objetivos muy claros, es decir, un tiempo determinado, con exámenes de laboratorio muy bien, o sea, en seguimiento con exámenes. No es que un día le doy una cantidad, otro día otra, no. Tiene que ser algo muy riguroso, muy seguido con tu médico, como para no caer en este tema de usarlo eternamente. Yo he tenido pacientes que por ahí llegan a la consulta y toman 3 años un medicamento y nunca se han hecho un examen. Entonces, o que ya cumplió objetivos, es decir, por ejemplo, ya se le quitó la agresividad, ya comenzó a hablar, ya comenzó a hacer muchas cosas y aún así sigue tomando medicación. Entonces hay como que saber bien en qué momento se lo usa, para qué se lo usa y por qué tiempo se lo usa. Y eso háblalo pues con tu médico mucho sobre cómo seguir usando, ¿no? Bueno, acá tengo algunos saludos desde Perú, muchas gracias, estoy bastante cerca. En Perú justo voy a ir para el Congreso el Latinoamericano de Epilepsia, va a ser en Lima, así que voy a estar conociendo esa hermosa tierra en Lima. Si es posible, estamos justo tratando de ir con toda mi familia. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, para el Congreso seguro que voy para Perú, porque eso va a estar lindo. Hablemos un poquito del diagnóstico. Bueno, ya hemos hablado un poquito del diagnóstico.
De ahí viene el tema de los acompañamientos. Es decir, ya tenemos un diagnóstico y eso pasa mucho en esta época, ¿no? Decidimos ir al médico, al equipo de diagnóstico, al psicopedagogo, ya tenemos una evaluación, que muchas veces una evaluación varía mucho. Hay niños que por ahí en un día logras hacer una evaluación, en otros niños 3, en otros niños más complejos una semana, y tienes que hacer el seguimiento y el diagnóstico. ¿Y ahora qué viene? Es importante, por ejemplo, en un niño con un retraso de lenguaje, ¿no? que eso es lo más frecuente que uno ve en la consulta. Un retraso de lenguaje puede ser simplemente un tartamudeo, una disfemia, un trastorno en el habla, sin hablar de autismo y de TDAH. Es importante que se intervenga de forma adecuada, es decir, por ejemplo, terapia de lenguaje, muchas veces terapia conductual, para que hagamos este acompañamiento escolar adecuado e ingresemos bien a la escuela. Por ejemplo, les cuento acá, justamente en la parte de rehabilitación, tenemos el área de neurociencias, que es el área de rehabilitación que pertenece a la institución donde estoy. Se armó un vacacional destinado para este grupo, es decir, aquellos niños que necesitan un poco más de apoyo en terapia de lenguaje, en autorregulación conductual, entre 3 y 4 años, para que acudan a un vacacional que va a durar de 1 a 2 meses, para poder hacer esta como que adaptación preescolar y que podamos llegar a la escuela de forma correcta. Obviamente, previamente a esto han pasado por la etapa de diagnóstico para poder potenciar esas habilidades. Entonces, este tipo de vacacionales están ya, bueno, para los que están en la ciudad de Machala, armados como para los niños con este tema de diagnósticos. Vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta acá. Bueno, tengo varias acá. Ay, muchas gracias. Tengo algunos saludos. ¿Cuál es su criterio sobre los probióticos y si los recomiendo? El eje intestino-cerebro existe, hay muchos estudios respecto a ello, pero ¿cuál es el tema? La flora intestinal de los pacientes de Latinoamérica son diferentes de los pacientes de Europa, son diferentes de los pacientes de Estados Unidos. Nuestras variabilidades en la microbiota intestinal son diferentes, incluso son diferentes dentro de la misma población. Por ejemplo, en Ecuador tenemos una dieta diferente en la zona costa, en la zona sierra. Por eso es de que este tema de los probióticos no se ha podido homologar en todos los países como para decir un mismo consenso. Mira, en este grupo vamos a dar este tipo de microbiota, vamos a dar este tipo de probiótico para ayudar o de prebiótico para ayudar. Entonces, por eso es de que no existe un consenso real para un probiótico para los niños autistas, porque eso realmente no se ha podido, porque la microbiota varía de país a país, de persona a persona, y varía mucho porque incluso nuestras dietas dentro de la misma familia varían. Entonces, lo que sí se sabe es de que mientras más logremos equilibrar la dieta, este niño que antes tenía un intestino permeable puede llegar a normalizarlo si es que su dieta se vuelve equilibrada y sana. Entonces, ahí viene la variabilidad. Entonces, por eso es de que no existe un consenso real en el sentido de que los niños con tal diagnóstico tienen que tomar tal probiótico. Entonces, eso varía mucho, ¿no? Vamos con otro. Bueno, acá se repite un poco la pregunta, ¿no? Mi hijo va a terapia, tiene avances en terapia y en casa, pero en la escuela no. Y me están obligando a tener maestro sombra. Esta es una pregunta súper frecuente, porque ¿por qué en casa se comporta de una manera y por qué en la escuela no? Y es que son espacios completamente diferentes. Es decir, en la escuela tienes muchas variables sensoriales. En la casa tienes todo restringido, tienes los miembros de la familia, todo súper controlado, las rutinas más controladas. En cambio, en la escuela la variabilidad es mayor. Tienes 15 niños en el aula, cada niño trae sus cosas, cada niño hace un ruido, un sonido, un niño trae un borrador, el otro niño trae una comida diferente. Entonces, todas estas variables sensoriales, estas variables en rutinas, también hacen que el acompañamiento sea muchas veces mayor. Entonces, no es simplemente a veces que la escuela me exige, sino que a veces hay que también ponerse en el lugar del niño y decir, bueno, hay que analizar si realmente lo necesita. Y no solo como un acompañamiento dentro del aula, en el sentido en que te voy a cuidar, sino también un acompañamiento pedagógico. Por eso es importante que tengamos bastante claro que el maestro sombra, el perfil del maestro sombra, debería ser en el mundo ideal una persona que sepa sobre conducta, es decir, psicólogo educativo, párvulo, docente,
Así que realmente la figura del maestro sombra en muchos casos sí funciona como ayuda. Yo entiendo y soy muy consciente que en muchos países como el mío el maestro sombra tiene un rubro económico muy importante, entonces eso obviamente dificulta mucho el tema del acompañamiento, pero muchas veces es necesario y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Saludo desde Honduras, saludo desde México, muchos saludos a ustedes, la verdad que se ha conectado bastante gente. Vamos a ver acá, sí, muchos saludos también. Sí, estoy viendo, bueno, de todo lado, muchas gracias por los saludos. Vamos a ver algunas preguntas. ¿Cuál es el camino para un diagnóstico? Mi niño está súper desconcentrado, hasta el aire. Bueno, en TDAH, por ejemplo, el diagnóstico tiene como etapas. La primera etapa tiene que ver con una buena historia clínica, que muchas veces toca entrevistarse a la familia, a los cuidadores, quienes todos que están en la intervención, al niño obviamente en relación a su conducta en el juego, conducta en el dibujo, conducta en la lectura. Me pasa muchas veces, los que han ido a mi consultorio, en mi consultorio hay muchos cuentos, hay muchos juguetes y muchas veces los padres cuando ingresan al consultorio dicen, ay doctora, le van a desordenar, y la idea es que se desordenen porque la idea es verlos jugar, verlos interactuar en una lectura, qué es lo que entienden por un juego. Muchas veces contamos, en los más grandecitos ya es una lectura un poco más, de mucho más trabajo. Y eso nos permite evaluar el contexto de la historia clínica, o sea, cuáles son estas claves del diagnóstico que son importantes, ¿ok? Una vez que tenemos esa historia clínica, pues muchas veces se define si es que amerita o no amerita estudios un poco más profundos. Por ejemplo, en aquellos niños que han sido prematuros, necesitan muchas veces abordajes un poco mayores en relación a vía auditiva, imágenes cerebrales, o si es que hay epilepsia de por medio, electroencefalograma, algunas cosas que van por ese lado. Lesiones cerebrales, muchas veces hemos encontrado, y a veces yo comparto imágenes sobre quistes cerebrales, lesiones que son congénitas o que son de nacimiento, que pueden interferir, por ejemplo, con el desarrollo del lenguaje. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, pasamos al equipo de pedagogía. Yo, aparte de neurólogo infantil, también tengo una maestría en psicopedagogía e intervención educativa, pero también cuento con el apoyo de todo un equipo de psicólogos y psicopedagogos que abordan todo este andamiaje que es bastante largo y complicado en relación al diagnóstico. Entonces, una vez que se hacen diferentes pruebas de coeficiente intelectual, lectura, atención, bueno, en fin, se logra como que hacer este análisis conjunto, que generalmente lo hacemos toda una evaluación conjunta, y pues bueno, se define cuál va a ser el abordaje dentro de la escuela y el acompañamiento terapéutico. Una vez que ya se llega al diagnóstico, viene el seguimiento, que ese seguimiento muchas veces nos trae muchas alegrías y también muchas veces toca hacer algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, a la semana pasada tuve la alegría de ver a una nena que la sigo ya 2 años y medio. Es una niña con diagnóstico de autismo. Muchas veces las niñas dentro del espectro TEA son más difíciles de diagnosticar que el varón, en el sentido en que por ahí no tienen muchos este componente de gran hiperactividad severa, no todas, obviamente algunas sí, pero algunas niñas no. Este caso puntual, esta nena no tiene este componente de gran hiperactividad, sí tiene todos los otros criterios, pero por ejemplo las estereotipias, ecolalias, los problemas de lenguaje, todo el resto sí, pero nunca tuvo este componente de hiperactividad marcado que en algunos casos se puede ver, ¿no? Entonces yo ya la voy siguiendo 2 años y medio. Actualmente ella ya es un TEA nivel 1, ya ella logra conversar, logra hablar. Es verdad que incluso un tiempo al inicio ella tuvo que estar con medicación porque las autoagresiones eran muy severas, pero actualmente ella ya no toma medicación, ya hace bastante, por suerte. Y cuando tú la ves interactuar de forma externa, muchas madres e incluso una maestra le comentaba de que no, ella no, ¿cómo va a ser autista si ella conversa y habla con otros? Pero cuando tú ya te pones a conversar con ella en estados más profundos, te das cuenta que, por ejemplo, un sarcasmo todavía ella no lo logra entender, una analogía todavía no. Hay cosas en el lenguaje que todavía le cuesta un poco más de apoyo. Por ejemplo, el tema de qué esperar o la flexibilidad en las rutinas. Entonces, obviamente los padres están muy contentos porque ha costado mucho en terapia, ha costado muchísimo en el sentido de acompañamiento, porque estos padres han hecho un acompañamiento muy profundo desde los 3 años de vida, ¿no? Y ahora ya estamos en etapa escolar. Entonces, decirles a los padres, no, mira, ya estamos en un TEA nivel 1,
eso da muchísima alegría porque es un acompañamiento exitoso, ¿no? Pero estos seguimientos tienen que irse ajustando a lo largo del tiempo, porque en algunos casos el acompañamiento tiene que ser mayor, muchas veces tenemos que combinar terapia ocupacional con terapia pedagógica, otras veces toca volver a psicología, hay crisis, por ejemplo, en Ecuador está pasando mucho el tema de la migración, hay por temas de crisis país, pues existe mucha migración hacia otros países y este tema de separación familiar ha sido muy fuerte. Y eso pues ha generado también muchos retrocesos en pacientes, que separaciones, que los dejan con los abuelos, que los padres también se separan o que uno de los padres ha tenido que ir a otro país. Todo ese tipo de cosas sí ha generado más problemas de los que de por sí ya existen en la neurodivergencia. Y muchas de estas cosas pueden hacer que tengamos que hacer ajustes en los seguimientos, ¿no? Entonces, ese acompañamiento pues es largo. Doctora, tiene 5 años, TDAH y rasgos TEA. Sí, sabes que sí existen bastantes asociaciones dentro de autismo. Una de las principales es TDAH. El TDAH es una de las principales. Sin embargo, el tratamiento es igual acompañamiento en relación a pedagogía, ¿tá? En algunos casos el TDAH puede necesitar algo de medicación en relación a dopamina, en metilfenidato y algunos medicamentos que podrían servir dentro del TDAH. Pero bueno, eso se tiene que ir evaluando a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver acá. Saludos desde Brasil, hermoso, muchas gracias, muchos saludos. Tuve ese caso de maestro sombra acá en Chile y mi hijo lo saqué del colegio porque no se sentía satisfecho con el maestro sombra. El maestro no le tenía paciencia. Y estas experiencias sí son fuertes, ¿no? Porque, pues claro, no todo niño empata con todo, ni con el maestro principal, ni todos empatan con el maestro sombra. Entonces, sí es importante como que uno siempre comenta esto, ¿no? Analizar perfiles, es decir, no todos los perfiles son iguales para cada niño. Hay niños que son un poco más hiperactivos, un poco más introvertidos. Hay niños que requieren, por ejemplo, para tener regulación, el tema del acompañamiento del abrazo. Hay niños que para regularse simplemente requieren un poco de bloqueo auditivo. Hay niños que para regularse te sirven las mantas de apoyo, de presión, que hice un video de eso hace poco. Pero no todos funcionan igual. Entonces el maestro sombra tiene que lograr desarrollar estas habilidades, esta empatía con el niño, pero también tener conocimiento y preparación previa sobre regulación conductual, sobre abordaje pedagógico. Pues y es verdad que eso es difícil a veces de conseguir, pero sí se logra. Entonces mi consejo sería nada, toca empatar con otro maestro sombra e ir intentando hasta encontrar, pero primero analiza bien el perfil antes de ¿por qué a un niño con TDAH le cuesta más largarse a hablar? ¿Sabes de que eso no es exclusivo del TDAH? O sea, no es que un niño TDAH tiene dificultad puntual en eso. Realmente un 30 o un 40% de los niños con TDAH pueden llegar a tener problemas de lenguaje. Un 30 o un 40%. Claro, esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? En relación a la evolución. ¿Qué pasa con el cerebro en relación a la plasticidad cerebral? Que es una de las preguntas. Si me estoy atrasando mucho en la intervención, me preguntó un papá. A ver, la plasticidad cerebral es verdad, existe incluso hasta la adultez, y el adulto también puede llegar a aprender, pero no es la misma plasticidad de un niño chiquito. ¿Qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral es esta formación de redes neuronales que permite conectar, formar estos puentes para ir generando aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy llegó una señora con su niño ya de 3 años y medio, que ya estaba en terapia de lenguaje más de 1 año con poco progreso. Es verdad que la terapia de lenguaje solamente acudía 1 o 2 veces por semana y no completábamos la media hora, pero era por un tema de distancia y tiempo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Pues bueno, después de algunas cosas no cumplía criterios para TEA, no cumplía criterios para TDAH, no cumplía criterios para estas 2 entidades. Se hicieron más investigaciones porque tuvo algunos problemas en el embarazo. Diagnóstico final, tiene una malformación cerebral, que eso lo detectamos con imagen cerebral, con una tomografía, justo en el área que tiene que ver con el área temporal izquierda, que es el área del lenguaje. ¿En qué funciona la plasticidad cerebral? Este niño puede tener un muy buen pronóstico en el sentido en que si empieza terapia más intensa a esta edad, que apenas tiene 3 años, es muy probable que sí logre formar las redes neuronales. Pero ¿qué pasa si el mismo niño a los 9 años o a los 10 años hace diagnóstico? Pues es muy probable que no alcance el mismo desarrollo que una intervención a los 3 años. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño es, más rapidez en redes neuronales se pueden formar. Y ahí la importancia de la intervención, ¿tá?
Por ejemplo, bueno, ahora aprovechando estas vacaciones, justo en el Neurociencias, que es el programa de intervención, va a haber un programa, bueno, para la gente que trabaja, que está aquí en Machala, un programa dedicado a niños entre 6 y 8 años y otro programa entre niños de 3 y 4 años. El grupo de 6 a 8 años es un trabajo puntual en lectoescritura, en aprendizaje, en la parte de razonamiento, es decir, qué tanto logras razonar en relación a lo que lees, acompañado de motricidad, de estimulación en la parte de coordinación. Entonces, el trabajo tiene que hacerse de forma estructurada y siempre guiado con un diagnóstico. Vamos a ver acá. Son algunas preguntas. Son varias preguntas en Instagram y TikTok. Hay algunas que veo que no voy a avanzar a responder, las voy contestando igualmente posteriormente, ¿no? Mi hijo tiene 4 años, 8 meses y tiene autismo, lleva terapia sensorial, psicología y fonoaudiología 3 veces por semana. Bueno, tienes un equipo bastante completo y eso hay que felicitar un montón. La terapia sensorial te ayuda mucho con este tema de estereotipias, con la adaptación al ruido. Psicología pues tiene que ver mucho con conducta, y eso te va a ayudar mucho al seguimiento visual, al entendimiento de rutinas, de normas. Y fonoaudiología pues es la especialidad que trabaja la parte del lenguaje y es bastante bien. Así que la verdad que felicitarle, porque va un montón, súper bien. Tiene TEA, leve retraso madurativo y trastornos en habla. Es inteligente pero todo le frustra. El tema de inteligencia y autismo no significa que porque tiene un diagnóstico de autismo no es inteligente, eso no es así, ¿ok? Pero el lenguaje sí influye mucho con el tema conductual, es decir, si tú no logras desarrollar un lenguaje, ¿cómo le puedes decir al otro qué es lo que te duele, qué es lo que te molesta, qué es lo que quieres? Entonces intentas gestualizarlo, pero muchas veces el otro no te entiende, entonces ¿qué es lo que pasa? Te enojas, te frustras, tiendes a tener cambios conductuales. Entonces, muchas veces en autismo funciona mucho el tema de pictogramas como una ayuda hasta que logremos verbalizar correctamente. Así que esa podría ser una sugerencia que podríamos tener. Vamos a ver acá. Mi hijo, entre otros tantos, no dormía profundamente. Bueno, sí, los trastornos de sueño son bastante comunes en autismo, en algunas neurodivergencias, en altas capacidades. En todas las neurodivergencias el tema de trastornos de sueño puede estar presente. En autismo puntualmente se produce porque algunas redes neuronales relacionadas con el tema de la melatonina son menores, entonces los trastornos de sueño pueden llegar a ser bastante severos, más que todos los primeros años, ¿ok? Ahí no solamente es dar melatonina, eso es una mala creencia, realmente uno tiene que trabajar mucho más en otros aspectos, en las rutinas, en la liberación en el tema de la dopamina, el control de pantallas, en un deporte que ayude a mejorar bastante. O sea, la higiene del sueño tiene que ser súper bien estructurada, porque la melatonina solita no es el tratamiento. Entonces, dormir con horario, control de pantallas, eso es la higiene del sueño. También mantener rutinas bien estructuradas para que un niño intente más o menos 8:30, 9 ya estar en la cama. Así que sí, es verdad. Saludos, veo... Bueno, de Perú tengo muchos saludos y la verdad que justo en la ciudad donde yo estoy es una ciudad que limita con Perú, entonces yo recibo mucha gente, mucho más en esta época que sé que son vacaciones, de Tumbes, de Zarumilla, gente de Trujillo, de Piura, del Alto, si no me equivoco, si estoy mal, de Tortuga, e incluso he tenido pacientes recientes de Lima, que está bastante lejos de mi ciudad, pero la verdad que muchas gracias por la confianza. Veo de que podemos acceder también a toda esta población. La educación, las instituciones y maestros no están capacitados para niños con condiciones, lamentablemente. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la realidad porque estamos en eso. Tanto los médicos como los cuerpos docentes, en general el personal sanitario, en pregrado, me refiero cuando recién te estás formando como médico, por ejemplo, no es que se trabaja mucho o se enseña mucho sobre neurodiversidad. Y eso pasa en muchas carreras, ¿ok? Entonces, eso es algo que se va entrenando, que se va aprendiendo después con otras capacitaciones, ¿ok? Entonces, eso pasa muchas veces y a mí me gusta mucho el tema de capacitaciones. He intentado llegar no solamente a través de forma personal, sino con instituciones, incluso en la sociedad
de neuropediatría para hablar un poquito sobre esto y hemos llegado a espacios docentes rurales e incluso a lugares que son bastante alejados. Y la verdad es la misma, o sea, las capacitaciones en neurodivergencia son escasas, pero ahí hay que ir apoyando porque creo que mientras más conciencia se trabaja en neurodiversidad, mejores respuestas vamos a tener, ¿no? Recordemos de que existen muchos TDAHs que no están diagnosticados, muchos autistas que no están diagnosticados, y muchas veces la escuela es el primer filtro para ese diagnóstico, y aún así existen también muchos niños en las escuelas que cursan años enteros sin diagnóstico, más que todos los TDAH o los niveles 1 que no tienen estos componentes de hiperactividad, entonces no llaman mucho la atención, pasan por tímidos y muchas veces llegan adultos con los diagnósticos y sin llegar a una intervención adecuada, ¿no? Entonces, ¿eso qué impacto tiene en el adulto? Pues el adulto no ha intervenido, por ejemplo, en un TDAH, tiene más fracaso laboral, tiene la estadística da que tienen más riesgo de adicciones, más riesgo de abandono escolar, esta desorganización en la parte de planificación, de funciones ejecutivas, de esta impulsividad puede llegar a ser que sean muy conflictivos en algunos casos, ¿no? Entonces, esta poca intervención o nula intervención en la infancia también te va a afectar en el adulto, ¿ya? Y no porque sea una enfermedad, sino que esta desorganización te puede llevar a problemas familiares y a laborales, ¿no? A largo plazo. Entonces, bueno, vamos con algunos. Noté que el aprendizaje tiene que ver con el tiempo de tolerancia en el que el niño pueda prestar atención, espaciando tiempos, actividades segmentadas, nunca en cantidad. Mi hijo TDAH lo ayuda muchísimo. A ver, sí y no. A ver, vamos a separar un poquito. El niño con TDAH muchas veces, además que todo cuando todavía no hay intervención adecuada, al inicio toca hacer un fraccionamiento de tareas, pero eso no significa que solo pueda trabajar en tiempos cortos. Tú puedes poner varios proyectos al mismo tiempo en diferentes actividades y lograr que cumpla objetivos, ¿tá? Pero es verdad que por ahí tiempos prolongadísimos en el sentido de, no sé, lectura, ponle que esté tiempos prolongadísimos, es probable que no enganche, pero si vamos haciendo varios proyectos al mismo tiempo, la resistencia y lo que llamamos hiperfoco en ellos pueden ser de horas inclusive, entonces, sino que tienen que ser bien analizados, ¿no? Entonces, porque realmente la mayoría de los niños con TDAH tienen un coeficiente intelectual muy normal e incluso algunos pueden llegar a tener altos coeficientes. Así que eso es de relativo. Vamos a ver, tengo varios, un montón. Vamos acá, vamos ahora con un poco de TikTok porque he respondido algunas de Instagram. Vamos a ver acá. ¿Qué opinas del Ingolip? Bueno, existen muchos medicamentos que son muy comerciales, pero que por ahí tienen indicaciones muy puntuales, cuando hay deficiencias de vitamina D, cosas muy puntuales, ¿no? Pero eso cada niño habría que hacer el análisis puntual, no creo que un medicamento, ni una dieta, ni una sustancia sea, porque no son enfermedades, por lo tanto no se debería, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta sobre la parte de nutrición. Pues sí, la nutrición influye mucho, ¿tá? Pero hay que tratar de incorporar en la dieta lo que falta y lo que no se puede, hacer estudios en sangre para saber si es necesario realmente o no, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el Ingolip tiene vitamina D. En algunos casos, si hay deficiencia, podría llegar a utilizar, pero todo este tema de quelación de metales y ese tipo de cosas, eso no tiene ninguna evidencia en TEA, entonces la verdad que no. Si tiene una deficiencia puntual en magnesio, una deficiencia en vitamina D, pues sí se necesitará, se medicará de acuerdo a sus necesidades y se tratará de incorporar en la dieta, ¿no? A ver, hay un montón. Vamos a ver acá. ¿Qué recomienda un niño con discapacidad intelectual? Se le hace difícil el aprendizaje. Pues bueno, primero hay que saber bien el diagnóstico. Discapacidad intelectual, a ver, coeficiente intelectual normal es un promedio de 80-120, discapacidad intelectual es cuando el puntaje es por debajo de 70, pero no es lo mismo, por ejemplo, la intervención en un niño con un coeficiente, no sé, de 68 a un niño que tiene un retraso más severo con un coeficiente de 50. Entonces, las estrategias de intervención son muy diferentes. Por ejemplo, justamente hace un par de días estaba conversando con una mamá y ella me decía, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Ya mi hija ya es casi adolescente, ¿cómo puedo ayudarle para tener más independencia cuando es no verbal? Entonces, bueno, pues tú puedes ayudar a incorporar sistemas de comunicación aumentativa, que es por imágenes, que muchos niños con neurodivergencias pueden tolerarlo súper bien y que existen ahora incluso tablets grandes, hay páginas que son gratuitas como el ARASAC,
que es esta página española súper buena donde se puede interactuar súper bien como para manejo de sistemas de comunicación aumentativa, obviamente siempre guiados por un profesional como para que les ayude, ¿no? Entonces las estrategias son diferentes, un poquito, ¿no? De acuerdo a cada niño. Ansiedad en infantil. Muchas neurodivergencias, mucho más cuando no son intervenidas. Pueden llegar a tener comorbilidades o cosas anexas, entre ellos la ansiedad. Entonces, imagínense un niño que tiene, por ejemplo, un TDAH no intervenido, un tema de hiperactividad, y al mismo tiempo tienes toda la sobrecarga sensorial del aula, tienes exigencias académicas que no puedes cumplir, falta de acompañamiento, obviamente que va a generar problemas en relación a la autoestima, a la percepción de sí mismo, la confianza. Entonces ahí pueden llegar a aparecer problemas de ansiedad y eso tiene que intervenirse. Existen varias estrategias que no necesariamente son medicamentos, desde la intervención de la base, es decir, de cuál es el diagnóstico, hasta ya cosas más importantes como terapia en psicología, apoyo en la red familiar. Entonces, no todo es medicación, pero sí es importante trabajar toda la familia en ello. Bueno, vamos avanzando bastante. Está bien, vamos avanzando. A ver, veo un par de preguntas más en Instagram y vamos cerrando. Igualmente, bueno, hay varias cositas que quisiera invitarles. Les cuento que en abril, bueno, vamos a lanzar igual las fechas. Vamos a tener el curso virtual de autismo para padres, así como hicimos el de TDAH. Vamos a hacer el de autismo para padres, que ya lo estamos trabajando. Y para los que están en mi zona, en la ciudad de Machala, pues los vacacionales van a empezar el 23 de febrero y se van a hacer 2 módulos mensuales, es decir, 23 de febrero hasta mediados de marzo y de marzo a abril, mes, en donde están destinados para niños de 3 y de 4 años y niños que son preescolares, que están en la etapa todavía de inicial, y los que ya son más grandecitos para la parte de lectoescritura, matemáticas. Y este año vamos a incorporar en estos grupos un docente de educación física para ayudarnos la parte de psicomotricidad, que eso está súper bueno porque nos ayuda para la parte de lateralidades, de coordinación y también para la parte de tono muscular, resistencia. Y ustedes los que me siguen en Reels han de saber que el deporte es muy importante. El deporte te ayuda no solamente a la concentración, a la atención, sino también te ayuda a la parte sensorial. Así que eso por eso es de que hemos incorporado el curso a la parte de trabajo. Vamos acá. Esto está bastante importante. Mi hijo tiene 11 años y sin embargo fue cambiado más de 5 veces del colegio, siendo muy inteligente. Sus amigos le hacen bullying y la profesora lo trató mal. No sé qué hacer. Es bastante complejo el tema de adaptación escolar, ¿no? 5 instituciones es un montón, ¿no? Habría bueno, primero saber qué diagnóstico tiene, porque claro, no es lo mismo el acompañamiento en relación a autismo, a TDAH, ¿no? Pero 5 colegios es bastante, ¿no? Yo siempre les digo a los padres 2 cosas en el momento de escoger el colegio o la escuela. Primero, de que tengamos un diagnóstico. Eso sí, sin diagnóstico es difícil decir a la escuela yo necesito esto. O sea, es importante el diagnóstico. Segundo, también definir cuántos niños por aula. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un aula con 30 niños a un aula de unos 15 niños que sea más manejable. ¿Está bien? Y también que la entidad educativa nos tenga un apoyo, una red en psicopedagogía, porque ¿de qué te sirve tener un diagnóstico si la intervención dentro del aula es poca, ¿no? Entonces, si no, solamente el diagnóstico queda archivado en una carpeta y esa no es la idea. Entonces, son como 3 requisitos que son importantes antes de escoger el colegio, la escuela, si es que hay posibilidades de escogerlo, ¿no? Entonces, y siempre que hay un tema de bullying o de acoso, eso es algo que tiene que intervenirse, pero urgente. Eso no es de que, no, pobrecito, no. Eso hay que hacer intervención y eso uno como padre tiene que exigirlo, ¿no? Una pregunta más en Instagram, de ahí me paso a TikTok y vamos cerrando. A ver, son varias. Bueno, el enfoque en terapias están poniendo acá.
¿En cuánto tiempo se ve en cambios en enfoques ABA? Bueno, ABA tiene que ver con behavior, en las zonas, la clásica conducta ABA es una técnica de modificación conductual. Existen muchas variantes en relación a ABA, ahora ya las técnicas ABA ya no son lo que un inicio fueron, por suerte han ido mejorando. En autismo hay modelos que llamamos modelos Denver, que son evolución en relación a lo que se empezó como una técnica ABA básica. Los Denver es como que se van adaptando más a las necesidades de cada niño. Así que si pueden consultar, si es que es autismo, ¿no? Si pueden consultar estos modelos de intervención está bueno. Los modelos TECH, en cambio, vendría a ser ese tipo de modelos de acompañamiento de acuerdo a las necesidades en el aula, también están bastante buenos, aunque en algunos lugares son difíciles de aplicar por la distribución de niños por aula, en fin. Pero pues bueno, eso le podría sugerir. Vamos con algunas de TikTok. Uy, hay varias, vamos a ver algunas. Prometo responder el resto cuando estemos, porque son un montón de preguntas. Síndrome de West, les cuento que hice un video recién sobre síndrome de West. Creo que en TikTok todavía no está publicado, pero ya lo voy a hacer publicar, como para ir añadiendo. Ay, muchas gracias, muchos saludos me ponen, muchas gracias. La verdad que sí, en el tema de ¿por qué recetan risperidona a autistas o a TDAH? Bueno, no es exclusivo la risperidona de autismo o de TDAH, la verdad es un ansiolítico que se ha utilizado en muchísimas entidades, en adultos y en niños. Realmente es un ansiolítico, o sea, es decir, lo que te baja es un poco el tema de ansiedad y agresividad, que no siempre hay en autismo, no siempre hay en TDAH, son casos puntuales que se medican, así que no es que es algo, el tratamiento, ¿no? Siempre he dicho que tanto el autismo como el TDAH son condiciones, no siempre requieren medicación, así que no pensemos que es propio. Pero cuando pasa hay que tener objetivos puntuales. ¿Cuánto tiempo se va a usar? ¿Qué características tengo que intervenir? ¿Cómo voy a modificar esa conducta? Como para no necesitar la medicación eternamente, sino como que cumpliendo objetivos. Por ahí. Vamos. Una última pregunta en TikTok, que son algunas. A ver. Convulsiones febriles. Bueno, algunos dicen que no vamos a ir a consulta, pues bueno, les espero en la consulta. Convulsiones febriles, ¿hasta cuándo es? Convulsiones febriles se considera estas convulsiones asociadas a un incremento de fiebre. No es necesariamente sí o sí por una fiebre muy alta, sino existen ciertas predisposiciones que favorecen a que tengas estas convulsiones febriles, es decir, una carga hereditaria o genética que te favorezca tener estos episodios. Generalmente, ¿por qué decimos 5 años? Porque hasta esa edad existe una maduración cerebral y la mayoría supera el problema hasta los 5 años. La incidencia de que persiste más allá es menos del 20%, así que la mayoría lo supera cerca de los 5 años, así que realmente son de muy buen pronóstico las convulsiones febriles. Veo las preguntas que me ponen acá en Instagram, las voy a responder en simultáneo en relación a los cursos. Sí, en mi página web, en www.ceciliaaguilar.com, tengo 2 talleres súper buenos para los que deseen. El taller de TDAH, que se lo hicimos reciente el año pasado, que es con todo el equipo multidisciplinario que siempre nos apoya, de nutrición, de psicología, de psicopedagogía, terapia ocupacional y lenguaje. Para los que deseen, es un curso súper completo destinado a padres, donde ahí ofrecen desde estrategias conductuales que las manejamos hasta la parte de nutrición, es bastante armado. Eso lo hicimos el año pasado, en el mes de octubre. Tuvo una linda cobertura porque tuvo una cobertura, vinieron padres, se conectaron padres de todo lado, desde Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, bueno, en fin. Y algo parecido vamos a armar en abril, pero para TEA, para autismo. Entonces, pero bueno, ya van a salir las propagandas al respecto. Para los que están en Ecuador, en mi ciudad, en Machala, pues bueno, les espero en los vacacionales, febrero y marzo, en donde vamos a estar conectados y les prometo que voy a ir respondiendo las preguntas que me han hecho de este live. Un abrazo a todos y me despido.